¿Por qué empiezas todo con entusiasmo y lo abandonas justo cuando se vuelve difícil? ¿Por qué cuanto más te obligas a ser constante, más rápido pierdes el interés? ¿Es falta de disciplina, un defecto de carácter, o hay algo en tu cerebro que te empuja a rendirte? Y si no eres el único, ¿por qué este patrón se repite en tantas personas inteligentes y curiosas? Quédate porque entender este mecanismo cambia por completo cómo te ves a ti mismo. Si miras atrás con honestidad, probablemente puedas enumerar una larga lista de cosas que empezaste con ilusión y dejaste a medias. Un instrumento musical que duerme en un rincón, un idioma que abandonaste después de las primeras lecciones, un libro que nunca pasaste de la mitad, un proyecto personal que parecía prometedor y se apagó sin hacer ruido. No es un caso aislado, es un patrón que se repite una y otra vez. Al principio todo es energía. Sientes que esta vez sí, que ahora has encontrado algo diferente. Aprendes rápido, avanzas deprisa y la motivación parece inagotable. Pero pasado un tiempo, algo cambia. El progreso se ralentiza, la emoción se diluye y aparece una resistencia difícil de explicar. Empiezas a posponer, a distraerte, a evitar ese proyecto que antes te ilusionaba. Y entonces llega la culpa. La narrativa habitual es dura. Te dices que te falta constancia, que no sabes comprometerte, que siempre haces lo mismo. Desde fuera, incluso otros refuerzan esa idea con etiquetas como inconstante o incapaz de terminar lo que empiezas. Poco a poco, esa explicación se convierte en una identidad. Ya no es que abandones cosas, es que eres así. Pero aquí es donde el contenido original plantea la pregunta clave. ¿Y si el problema no fuera tu carácter? ¿Y si esa secuencia de entusiasmo y abandono no fuera un fallo moral, sino la consecuencia de cómo funciona tu cerebro cuando pasa de la novedad a la rutina? Porque lo que casi nadie explica es que no todas las fases del aprendizaje activan los mismos mecanismos internos. Este punto es fundamental para entender todo lo que viene después. Antes de juzgarte, antes de intentar forzarte a ser diferente, necesitas comprender qué ocurre exactamente en ese momento en el que la motivación desaparece. Solo entonces podrás dejar de verte como alguien defectuoso y empezar a ver el patrón con claridad. El error más común es interpretar ese abandono como una señal de pereza o falta de disciplina. El contenido original es muy claro en este punto. Esa explicación es cómoda, pero falsa. Si realmente fueras perezoso, ni siquiera empezarías tantas cosas. Sin embargo, lo que te define no es la ausencia de iniciativa, sino todo lo contrario. Te atrae aprender, explorar, comprender. Y eso tiene una base biológica. El cerebro humano posee un impulso profundo por adquirir conocimiento. La novedad activa sistemas de recompensa muy potentes. Cuando empiezas algo nuevo, el aprendizaje es rápido, los avances son visibles y la sensación de progreso es inmediata. El cerebro interpreta esa etapa como altamente valiosa y libera motivación de forma casi automática. No necesitas forzarte. Todo fluye. El problema aparece cuando esa novedad desaparece, cuando ya no hay saltos rápidos de mejora y el progreso se vuelve lento, repetitivo y menos evidente. En ese momento el cerebro deja de recibir la misma recompensa, no porque el proyecto haya dejado de ser interesante, sino porque el tipo de estímulo ha cambiado. La curiosidad inicial ya no se ve alimentada de la misma manera. Aquí el contenido original introduce una distinción importante. No todas las personas que prueban muchas cosas son inconstantes. Algunas son exploradoras por naturaleza. Otras están diseñadas para integrar conocimientos diversos. El conflicto surge cuando intentas encajar ese impulso en un modelo que solo valora la especialización extrema y la repetición constante. Cuando no entiendes este mecanismo, empiezas a luchar contra ti mismo. Intentas suprimir la curiosidad, obligarte a aguantar, ignorar la incomodidad. Pero esa fricción interna no elimina el problema, solo lo aplaza, y cuanto más te fuerzas sin comprender, más rápido se activa el rechazo. Este cambio de perspectiva es esencial. No se trata de justificar el abandono, sino de entender qué lo provoca, porque solo cuando comprendes la raíz del patrón puedes decidir conscientemente si quieres atravesar esa fase o rediseñar la forma en que te comprometes con lo que empiezas.
Aquí es donde el contenido original entra en uno de sus puntos más importantes, el papel del dopamina. Cuando comienzas algo nuevo, tu cerebro experimenta lo que se conoce como novice high. Todo es estimulante. Cada pequeño avance se siente enorme. Aprendes rápido, mejoras visiblemente y esa sensación de progreso alimenta la motivación casi sin esfuerzo. No es casualidad, es química. Pero esta fase no dura. A medida que avanzas, llegas inevitablemente a una meseta. El progreso se vuelve más lento, menos visible. Ya no hay saltos grandes, solo mejoras pequeñas que requieren repetición. En ese momento el dopamina disminuye. El cerebro deja de recibir la misma recompensa inmediata y empieza a buscar estímulos nuevos en otro lugar. La mayoría de las personas interpreta esta caída como una señal de que eligieron mal. Quizá esto no era lo mío, piensan. Pero el contenido original es claro. Este punto aparece en cualquier aprendizaje real. No importa si se trata de música, idiomas, programación o escritura. La diferencia entre quienes continúan y quienes abandonan no está en la pasión inicial, sino en cómo atraviesan esta etapa incómoda. Aquí surge la confusión central. Crees que has perdido el interés, cuando en realidad has perdido el refuerzo químico que te empujaba al principio. El interés profundo suele aparecer después, pero para llegar ahí es necesario tolerar una fase en la que el cerebro no coopera con entusiasmo. Este es el momento exacto en el que muchos se rinden, no porque sean incapaces, sino porque nadie les explicó que esta fricción es parte del proceso. El cerebro no está fallando, está reaccionando de forma predecible a la ausencia de novedad. Comprender esto cambia por completo la interpretación del abandono. Ya no se trata de falta de carácter, sino de una respuesta biológica mal entendida. Y una vez que identificas este punto crítico, puedes empezar a decidir de forma consciente si quieres atravesarlo o si vas a seguir repitiendo el mismo ciclo una y otra vez. En este punto, el contenido original introduce una estructura cerebral concreta que casi nunca se menciona cuando se habla de constancia: la AMCC, la corteza cingulada media anterior. Esta zona está relacionada con la capacidad de persistir en tareas que ya no resultan placenteras, pero siguen siendo importantes. No tiene que ver con la motivación inicial, sino con la tolerancia a la incomodidad. Aquí aparece una idea clave. La fuerza de voluntad no es un rasgo moral ni una cualidad fija. Es una función neurológica que puede estar más o menos desarrollada según la experiencia. Algunas personas parecen aguantar mejor el aburrimiento o la frustración, no porque sean superiores, sino porque su cerebro ha aprendido a sostener ese tipo de esfuerzo. El problema es que cuando llegas a la meseta y el dopamina cae, esta región es la que debe entrar en acción. Si no está entrenada, la resistencia aparece de inmediato. No sientes solo aburrimiento, sientes rechazo. El cerebro interpreta la tarea como algo que debe evitarse y busca escapar hacia estímulos más gratificantes. El contenido original compara esta región con un músculo. Si nunca se ha usado, cualquier carga se siente excesiva, y si cada vez que aparece la incomodidad abandonas, el cerebro aprende una lección clara: huir funciona. Con el tiempo, la tolerancia al esfuerzo sostenido se reduce aún más. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que el problema es la disciplina o la falta de pasión, cuando en realidad es una incapacidad entrenada para sostener el aburrimiento. No porque haya algo mal en ellos, sino porque nunca se les enseñó a atravesar esta fase sin interpretarla como una señal de fracaso. Entender el papel de la AMCC es fundamental porque desplaza el problema del terreno del juicio personal al terreno del funcionamiento cerebral. Y una vez que haces ese cambio, la pregunta deja de ser ¿qué me pasa? Y se convierte en ¿qué necesito entrenar? Una vez entendido el papel de la AMCC, el contenido original propone una forma concreta de entrenarla sin caer en el error de forzarte hasta el agotamiento. Aquí aparece el principio de la sobrecarga progresiva. Igual que un músculo no se fortalece levantando el máximo peso desde el primer día, esta capacidad tampoco se desarrolla empujándote al límite de golpe. La idea es simple, pero poderosa. En lugar de exigir constancia absoluta,
Se trata de aumentar la incomodidad solo un poco más de lo que ya toleras. Un 10 o 15% adicional. Si lees 10 páginas sin problema, lees 11. Si practicas 20 minutos, alargas 2 o 3 más. El objetivo no es sufrir, sino enseñarle al cerebro que puede permanecer en la tarea un poco más sin que ocurra nada negativo. Este enfoque cambia por completo la experiencia. La incomodidad deja de ser una amenaza y se convierte en una señal manejable. Poco a poco, la AMCC recibe repetidas pruebas de que no es necesario escapar en cuanto la novedad desaparece, y con cada repetición la tolerancia aumenta. El contenido original enfatiza que este proceso debe ser consistente, no heroico. Grandes esfuerzos esporádicos no entrenan nada. Lo que fortalece esta capacidad es la repetición diaria de pequeñas decisiones conscientes. Permanecer un poco más cuando el impulso es abandonar. No mucho más, solo lo suficiente para enviar una señal distinta al sistema nervioso. Aquí también aparece una advertencia importante. Empujar demasiado rápido produce el efecto contrario. El cerebro asocia la tarea con sufrimiento intenso y refuerza la evitación. Por eso la clave no está en la dureza, sino en la precisión. Saber exactamente hasta dónde estirar sin romper. Este punto marca una transición clara en el relato. Ya no se trata solo de entender por qué abandonas, sino de cómo empezar a cambiar ese patrón de forma sostenible. No desde la culpa, sino desde el entrenamiento consciente de una función que nunca te enseñaron a desarrollar. En este tramo, el contenido original introduce una aclaración fundamental. No todos los cerebros responden igual al esfuerzo sostenido, en especial cuando hay rasgos de ADHD. La idea de depender solo de la fuerza de voluntad no solo es ineficaz, sino injusta. El problema no es falta de intención, sino una regulación diferente de la atención y del sistema de recompensa. Aquí aparece el concepto de scaffolding o estructura de apoyo. En lugar de exigirle al cerebro que funcione en un entorno hostil, se modifica el entorno para que la tarea sea más accesible. Dividir el trabajo en bloques pequeños, usar temporizadores, trabajar acompañado o introducir elementos de juego no es hacer trampa. Es adaptar el sistema a cómo funciona realmente tu mente. El contenido original insiste en que muchas personas fracasan porque intentan aplicar estrategias diseñadas para otros tipos de cerebro. Se comparan, se frustran y refuerzan la idea de que hay algo defectuoso en ellos. Pero cuando cambian el contexto, el rendimiento cambia con sorprendente rapidez. No porque de repente tengan más disciplina, sino porque dejaron de luchar contra su propia biología. Otro punto clave es que estas herramientas no eliminan la necesidad de esfuerzo. Lo que hacen es reducir la fricción inicial, ese momento crítico en el que la mente se resiste a empezar o a continuar. Una vez dentro de la tarea, el cerebro responde mejor. El verdadero enemigo no es el trabajo en sí, sino la barrera invisible que aparece antes de empezar. Entender esta diferencia es liberador. Significa que no necesitas convertirte en otra persona para ser constante. Necesitas diseñar un sistema que tenga en cuenta tus límites reales. Cuando haces eso, la constancia deja de sentirse como una lucha diaria y empieza a parecerse más a una secuencia de decisiones posibles. El contenido original cierra con una reflexión que une todas las piezas. El mayor enemigo de la constancia hoy no es la falta de talento, sino la intolerancia al aburrimiento. Vivimos rodeados de estímulos que ofrecen recompensas inmediatas y constantes. Redes sociales, vídeos cortos, notificaciones. El cerebro se acostumbra a niveles de dopamina tan altos que cualquier tarea lenta y repetitiva empieza a sentirse insoportable. En este contexto, atravesar la meseta no solo es difícil, es antinatural para un cerebro sobreestimulado. La caída de dopamina se percibe como un vacío que hay que llenar de inmediato, y la forma más rápida de hacerlo es abandonar lo que se volvió incómodo y empezar algo nuevo. El ciclo se repite, no por debilidad, sino por condicionamiento. Por eso el contenido original propone una idea clara. Si quieres romper este patrón, necesitas redefinir tu relación con el aburrimiento.
No eliminarlo, sino aprender a permanecer en él el tiempo suficiente como para que el cerebro se reajuste. Reducir la estimulación externa, aceptar periodos de baja recompensa y comprometerte con una sola cosa durante un tiempo prolongado. No se trata de convertirte en alguien rígido o monótono. Se trata de darte la oportunidad de descubrir lo que hay más allá de la fase incómoda que siempre abandonas. Porque es ahí donde aparece la verdadera competencia, la comprensión profunda y una motivación distinta, menos explosiva, pero mucho más estable. El cierre es contundente. No eres alguien incapaz de terminar lo que empieza. Eres alguien cuyo cerebro aprendió a oír justo antes de que empezara lo importante. Y esa es una habilidad que, con conciencia y práctica, también puede desaprenderse.